Hola, bienvenidos entonces al segundo semestre. En la clase anterior, el semestre arrancó con un personaje muy importante para la juventud guatemalteca, que es el joven o el ingeniero Andrés Santil. Quienes ya hicieron la tarea pudieron disfrutar y pudieron conocer la biografía, la trayectoria de este personaje y todo lo que él pasó para llegar a donde está. Considerado una de las mentes brillantes del mundo, un personaje que ha puesto el nombre de Guatemala en alto y un personaje que está haciendo mucho acá en Guatemala con la juventud, tratando de persuadirlos, de formarlos en el tema de la computación a través de cursos y becas y colegios institutos que él ha fundado en Santa Eulalia y todos los alrededores, con el fin de evitar la migración. Él apuesta a que aquí en Guatemala, con fuentes de preparación académica y fuentes de empleo, podemos salir adelante. Y entonces esa es la motivación inicial de este semestre. Este curso del día de hoy, que se llama Los jóvenes de la sociedad guatemalteca, tiene mucho que ver con el personaje de Antil, Marco Andrés Antil, porque la unidad esta está dedicada a trabajar este tema de la identidad y esos patrones, valores que nos conducen a alcanzar nuestras metas. Con Andrés Santil podemos ver cómo él se va despojando de ciertas limitaciones y de ciertas trabas, cómo él vence muchos impedimentos y muchas creencias que él llevaba de Guatemala, un joven indígena cuyo primer lengua o idioma materno no es el español, luego se enfrenta a un tercer idioma que es el inglés y va sorteando cada obstáculo hasta lograr sus objetivos y su meta en esta vida. Para empezar esta unidad, yo quisiera que tomáramos un momentito para poder reflexionar cómo se siente cada uno de ustedes en relación a Guatemala. ¿Ustedes se sienten parte de Guatemala? ¿Se sienten parte de este país que se llama Guatemala? ¿Se han hecho esa pregunta? Paremos y la hacemos, y nos la hacemos individualmente. Esa es la primera tarea que vamos a resolver en esta clase. Esta clase va a ser corta para que ustedes tengan tiempo de poder aprovechar los 40 minutos que da la plataforma para comenzar a hacer su tarea que van a subir a la plataforma. La primera pregunta es, ¿me siento parte de Guatemala? Y tienen que ser sinceros para que el ejercicio funcione. ¿Se sienten parte de este país, de esta patria, Guatemala? Y la segunda pregunta es, ¿qué hago para sentirme parte de Guatemala? ¿Qué puedo hacer? ¿O qué he hecho? Si yo me siento parte, ¿qué he hecho? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer para mejorar esa identidad, esa identificación que tengo con Guatemala? Bueno, y ahora sí que ya respondieron esa pregunta, hay algo que en sociología se le llama sentido de pertenencia. Y ese sentido de pertenencia no es más que esa capacidad o esa identificación con algo mayor a donde yo pueda pertenecer. Yo soy una persona individual, ustedes son personas individuales que tienen una historia y toda una vida que han caminado hasta cierta edad que tienen ahorita ustedes. Yo ya caminé más de medio siglo, ustedes puede ser que tengan 20, 30 años de estar caminando. Ese sentido de pertenencia es el que me va a ayudar a mí a facilitar el compartir con otras personas y hacer sociedad. Es decir, tomar este espacio en el que yo estoy parada, tomar este espacio de tiempo en el que estoy viviendo y hacerlo mío en relación a algo mayor que es la patria, que es el país a donde yo pertenezco, que es esa gran comunidad a donde yo pertenezco, y así podemos ir subiendo el círculo concéntrico, puede llegar a ser parte de América, puede llegar a ser parte del mundo, que hay gente que ha logrado sentirse ciudadano del mundo, porque ya tienen una identidad que traspasó sus fronteras. Entonces, aquí veíamos un concepto, una categoría, como les expliqué aquella vez,
que se llaman categorías, se le llama a esos conceptos que uno va clarificando para poder entender la realidad o las teorías también, ¿verdad? Porque son dos ámbitos, la teoría y la realidad. Entonces, el sentido de pertenencia, que también se llama pertinencia, porque es también un sentido de ser pertinentes. Entonces, cuando encuentren las teorías y lean el sentido de pertinencia, no es que esté mal escrito. Uno regularmente dice pertenencia. Y en sociología se le llama pertinencia a esta definición de pertenecer a algo más grande y en donde yo pueda compartir con otros ese espacio y sintiéndome bien, sintiéndome útil. Ahora hay también otra categoría, otro concepto que se maneja, que es el de necesidad social. Y lo que se entiende por necesidad social es ese sentimiento que el ser humano tiene de que necesita sentirse útil a un grupo. Ser parte importante de un grupo que genere compromiso y satisfacción. O sea, no solamente es el sentido de pertinencia, es decir, yo me siento parte de, sino también hay un paso más que se llama la necesidad social. El hecho de poder empatar con un grupo, el poder aportar, como les decía aquel día, que para poder aportar es necesario tener conocimientos, si no yo no puedo aportar nada. Y esa es la importancia de la lectura y del conocimiento. En la medida que yo tenga conocimientos, voy a tener que aportar a un grupo, si no, no me siento parte del grupo. Entonces, el hecho de estar estudiando y el hecho de estar aprendiendo algo me va a ayudar a mí a poder satisfacer esa necesidad social de poder sentirme parte de un grupo, el sentido de pertinencia y también el sentido de poderme sentir útil, aportar, y eso me va a generar a mí mucho compromiso y satisfacción, que al final de la vida muchas cosas se mueven porque quiero satisfacer una necesidad social, que es la felicidad, que es la satisfacción misma, el sentirme que hago falta en este mundo, que no vine solo por pasarlo, sino que soy una pieza que está haciendo algo importante, la misión. Y en esta parte es importante recordar aquello de la ciudadanía, ¿verdad? Todos tenemos derechos y obligaciones. Todos tenemos el derecho y también el deber, como miembros ya de esa sociedad de la que hablamos, de participar en las grandes decisiones, que de una u otra manera nos están afectando, nos afectan. Todos tenemos derecho, nadie puede ser excluido de decir ella o él no tienen derecho a participar en la toma de decisiones o a proponer. Todos tenemos ese mismo derecho. Por eso mismo, muchas personas lo logran hacer con éxito porque para asumir esa responsabilidad de poder proponer soluciones a la problemática, investigan, estudian, se preparan para que su participación sea de calidad y tenga sustento y valor por el resto de la sociedad. Entonces hay ahí como una obligación que se deriva de esto, de la preparación académica, del conocimiento. Y ahorita ya vimos lo que dice la sociología como disciplina de las ciencias sociales. Ahora miremos qué dice la filosofía. Fíjense que la filosofía, que es una palabra, yo ya creo que ustedes la han estudiado bastante, ya han llevado ese curso anteriormente, o creo que ahorita en cuarto lo llevan. La filosofía viene de las raíces filo y sofos, que significa, filo es amor y sofos es sabiduría, conocimiento. Entonces, filosofía es amor al conocimiento, es amar al conocimiento. Por eso es que vemos en las épocas antiguas a los padres de la filosofía que no trabajaban, se la pasaban todo el tiempo filosofando, dice el chiste, ¿verdad? Se pasaban todo el tiempo pensando, resolviendo, cuestionándose, entendiendo este mundo. Hay gente que no se cuestiona nada, hay otros que sí se cuestionan. Parece que venimos con niveles de filosofía diferentes, pero la filosofía también es una disciplina que está para que la podamos usar todos. La filosofía es ese saber que nos motiva, eso que nos motiva adentro a no quedarnos solo con una opinión, sino a investigar, a escuchar más ideas en todas las áreas de la sociedad que estamos moviéndonos, en economía, la industria, el comercio, educación, salud, alimentación,
tecnología, todo lo que, las áreas que integran la sociedad, tiene muchas áreas, ¿verdad?, que se desarrollan. Entonces, la filosofía nos lleva a cuestionar cada aspecto de esto, hasta cuestionar muchas veces la comida que estamos comiendo, las ideas que estamos recibiendo, lo que estamos leyendo en los medios de comunicación, como los TikTok y todo eso que nosotros miramos normalmente y nos bombardea las redes sociales, a cuestionar esas redes sociales. ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando yo? ¿Qué me enseña? ¿De qué me está desviando? ¿Será necesario seguir en esto? No, es tomar decisiones, es cuestionarse, y la filosofía ayuda a eso. La filosofía nos ayuda, nos permite estar más abiertos a los conocimientos, activa nuestros procesos mentales, nos ayuda a mantener una curiosidad y deseo de saber más, de escuchar a los demás y de pensar en cómo superarnos, sin que esas creencias nos lo limiten, como en el caso de Cantil, ¿verdad? Estaba lleno de creencias. Cuando ustedes vean el video o lean el libro, se van a dar cuenta de todas las creencias que él fue incluso tirando por allá, porque lo estancaban, lo paraban, lo limitaban. Entonces la filosofía nos ayuda también a limpiar un poco nuestra cabecita, nuestra forma de ver la vida, de las creencias que a veces nos limitan. A veces creemos que no podemos porque la religión nos ha inculcado que no es bueno estudiar, que no es bueno esto, o a veces las creencias culturales, a veces hay que también romper un poco con lo cultural que nos limita, que nos estrecha, que nos encierra. Entonces, como podemos ver, las disciplinas de las ciencias sociales, las diferentes, como la filosofía, la psicología. La psicología, por ejemplo, nos ayuda a promover un pensamiento crítico para poder actuar entre las personas de una manera armónica. Eso es lo que nos ayuda a la psicología, a pensar de una manera más ordenada para poder convivir bien en mi grupo social, con la familia, en los grupos que yo me mueva, en armonía, participar activamente en las actividades, con empoderamiento de mi estima, conocer digamos, la filosofía o la sociología nos ayuda a conocer los derechos a la vida, a la libertad, a la libre expresión, pensamiento, temas de la ciencia política, el tema de la justicia social, la seguridad, la paz, el desarrollo integral y los deberes que tenemos hacia los demás. Es decir, esas disciplinas sociales que ustedes han estado estudiando nos ayudan a ser mejores, como jóvenes que estamos en el proceso de desarrollo personal. Ahora bien, como en el tema de la juventud y en el tema de la especialidad de su bachillerato, que es el emprendimiento, ¿qué nos dice la psicología al respecto? Aquí hay un psicólogo bastante importante que se ha especializado en el tema del emprendimiento, que es este señor José María Ordovás. Él propone o opina, mejor dicho, que debemos entrenar nuestras capacidades y habilidades psicológicas. Fíjense. Para cuando llegue ese momento de tomar la decisión de emprender, estemos listos. O sea, tomar la decisión de emprender no es solamente yo quiero hacer tamales y voy a hacer una gran industria y voy a vender 10,000 tamales en el mes. No. Antes de eso, él propone, antes de meternos a un emprendimiento, entrenemos nuestras capacidades y habilidades. Ya vamos a ver cómo se pueden entrenar esas capacidades y habilidades psicológicas. Y muchas veces uno piensa que habilidades son solamente las habilidades de hacer el tamal, la mano, el conocimiento. No, hay habilidades también psicológicas, mentales, que ayudan a mejorar y hacer un buen emprendimiento. Bueno, entonces, ¿cuáles serían esas capacidades o habilidades psicológicas que se pueden entrenar? Aquí les voy a poner a pensar un ratito. Les voy a ir diciendo, les voy a leer, mejor dicho, porque aquí él da como un test. ¿Qué habilidades poseemos? Y quisiera que ahí en su papel que tienen pudieran ir escribiendo. Les voy a dar un tipecito para que ustedes lo escriban. Bueno, estamos listos para contestar. Son cuatro preguntas. Vamos a ver, la número 1. Les voy a leer el concepto de la habilidad o de la capacidad que este señor
José María Ordovás, plantea que es importante para poder fortalecer antes de emprender. El análisis. El análisis. El análisis, ¿qué es analizar? Es buscar la comprensión de las cosas estudiando sus partes, preguntándose y averiguando. La pregunta que yo les hago aquí es, ¿ustedes sienten que tienen desarrollada la capacidad de analizar los problemas? Muchas veces cuando no analizamos bien, no entendemos y a veces cometemos errores, nos precipitamos. A veces el no tener la capacidad de análisis de una situación nos compromete. ¿Cómo están ustedes en su capacidad de análisis? Ahí lo que tienen que hacer es contestar, yo quizá a veces no analizo bien, o yo sí soy buena para analizar cuando se me presenta una situación o cuando voy a tomar una decisión. Es un ejercicio muy, muy rápido para ver cómo estamos, muy rápido, no van a profundizar mucho. Ustedes ya se conocen, si ustedes no saben pueden poner, yo no sé si realmente tengo capacidad de análisis, pero sí lo sabemos porque a veces cuando hemos actuado frente a problemas o a situaciones distintas, sabemos y a veces decimos, es que no lo analicé, es que no lo pensé y me dejé ir. Esta otra habilidad es el sentido de la efectividad. Si quieren apuntan ahí, sentido de la efectividad, de efectivo, sentido de la efectividad. Este sentido de la efectividad lo que hace es preguntarnos a nosotros mismos, ¿será que yo hago bien las cosas? Cuando tengo que hacer una tarea, ¿la hago bien para que esto que yo estoy haciendo sea útil o lo hago solo por salir del paso? Esas son preguntas bastante serias porque, digamos, si yo me preguntara, bueno, yo voy a hacer un folleto donde quiero explicar cómo hacer la leche de soya. A mí me gusta hacer leche de soya y hago en mi casa para mi consumo. Entonces, si yo quisiera ahorita decir, voy a hacer un folleto para que las demás mujeres puedan hacer su leche de soya, y lo hago solo por hacerlo, solo por salir del paso o porque alguien me lo pidió. Sobre todo, esas son tareas, ¿verdad? Alguien me pidió eso. Y yo lo hago por hacerlo. Y cuando esta persona agarre el folleto de la receta, no le va a salir bien la leche de soya porque no lo hice con un sentido de efectividad para que fuera útil, lo hice por salir del paso. Entonces, el sentido de la efectividad me lleva a mí a hacer las cosas bien para que sean útiles, para que sirvan. A veces nos hemos quejado de que los albañiles, cuando los dejamos solos, nos hacen cosas mal hechas y cuando ya lo vamos a probar el chorro, se sale el agua porque no pegaron bien. Muchas personas se han acostumbrado a trabajar solo por salir del paso y no hacen las cosas bien y cuando ya tenemos que probar, son fracasos. A eso se refiere el sentido de la efectividad. Cuando yo hago algo, lo hago para que salga bien o lo hago solo por salir del paso. Contestemos esa segunda. La otra habilidad tiene que ver con lo social, el trabajo en equipo. Escribamos trabajo en equipo. Trabajo en equipo. ¿A qué se refiere esto? A procurar combinar nuestros esfuerzos con los de las otras personas para hacer las cosas que vamos a hacer. Es unir esfuerzos. Que si yo lo haría solita, sería más difícil para mí hacerlo sola. Ahora la pregunta es, ¿ustedes pueden trabajar en equipo o prefieren trabajar individualmente, aunque les cueste el doble? Yo tengo un poco de problema para trabajar en equipo. Me he acostumbrado mucho a trabajar sola. Me gustaría mucho desarrollar el tema del trabajo en equipo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago solita las cosas? Me llevo a veces un día para hacer algo, cuando en equipo lo pude haber hecho en 2 horas y usar el demás tiempo para otras cosas. Entonces, la pregunta es, ¿nos gusta trabajar en equipo o nos hemos acostumbrado a trabajar individualmente? ¿Cómo estamos en eso? ¿Cómo manejamos el tema del trabajo en equipo? Contestemos esa tercera con un párrafo pequeño. Y la última es el tema de la perseverancia. Es eso de no dejarse vencer por ninguna circunstancia. Yo les pongo el mejor ejemplo. Con Pablo un día conversábamos
acerca de la oportunidad que tienen algunos aquí que dejaron de estudiar de retomar sus estudios. Y miren, sinceramente, solo les queda año y medio. Imagínense a alguien que a estas alturas decida abandonar el curso. No tuvo perseverancia. Entonces, quisiera que hicieran un análisis. ¿Son perseverantes ustedes? ¿Somos perseverantes? ¿No nos dejamos vencer por las adversidades y llegamos a alcanzar las metas? ¿O hemos dejado en la vida muchas cosas tiradas a medias? ¿Cómo estamos ahí con la perseverancia? Si logramos identificar estos 4 aspectos y trabajarlos, ahí vamos a mejorar mucho la inteligencia y la madurez psicológica, la inteligencia emocional, como le llaman, para el emprendimiento. Si no tenemos estos 4 aspectos desarrollados, el análisis previo, la investigación, cómo voy a entrarle a este emprendimiento, qué voy a necesitar, qué pros y contras. ¿Te recuerdas que hablábamos del FODA, del árbol de problemas, del análisis causal, de los escenarios, que eran aquellas técnicas que vimos el semestre pasado? Todo eso nos sirve para ver si el emprendimiento que voy a echar a andar va a servir o no va a servir. Entonces, el tener esas herramientas para hacer un análisis, una investigación, un diagnóstico, si realmente no hay muchas ventas de tamales y voy a fracasar, ese es el análisis previo para un emprendimiento. ¿Y será que somos arrebatados o antes nos detenemos a investigar, a analizar? Y luego el sentido de la efectividad. Si yo voy a hacer un emprendimiento, tiene que ser un emprendimiento que realmente sirva. Si yo voy a hacer leche de soya para vender, no voy a hacer una leche de soya mala, rala, porque nadie me va a comprar. Me van a comprar una vez, o si voy a hacer tamales, o si yo voy a poner una librería y no voy a tener, solo voy a tener venta de borradores y lapiceros y no voy a tener un montón de cosas que me faltan, que la gente pide. Entonces, si no tengo un sentido de efectividad, que realmente mi emprendimiento esté siendo bueno, útil y de buena calidad, la calidad ahí es bien importante. Puede ser que fracasemos. El trabajo en equipo, puede ser que yo necesito contratar gente para que me ayuden en mi empresa, en mi emprendimiento, porque yo solita no lo voy a poder hacer. Pero si yo no puedo trabajar en equipo, voy a tener dificultades. Y la perseverancia. Ustedes ya saben qué es la perseverancia. Ahora bien, estas 4 habilidades o capacidades, ¿cómo se pueden fortalecer? Es decir, el análisis, la investigación previa, el sentido de la efectividad, el trabajo en equipo y la perseverancia. ¿Cómo se pueden fortalecer? Fíjense que aquí hay una situación que dicen los psicólogos de la psicología. Se habla de que el espíritu empresarial que encierra estas 4 habilidades, cuando una persona tiene estas 4 habilidades desarrolladas, se dice que tiene espíritu empresarial. Pues los psicólogos piensan que este espíritu empresarial se desarrolla en quienes han estado acostumbrados desde pequeños a hacer cosas por su cuenta. Es decir, esos niños independientes o niñas independientes que no son los hijos de papi y mami, como decimos, esos niños que desde pequeños les dan responsabilidades. Muchas veces vemos esos videos de los chinitos que ya están lavando platos de 2 años, ya lavan sus platos y ya hacen cosas que aquí en Guatemala muchas veces no se deja a los niños de 2 años. En Guatemala hay una realidad, hay niños, sobre todo los niños del área rural, son niños que desarrollan, pero rápidamente, muchas habilidades, más habilidades que los niños de la ciudad. Los niños de la ciudad se les cuida tanto para cruzar la calle, no se mandan a ser mandados tan pequeños. En las comunidades, sí, los niños tienen mucha independencia por la misma seguridad, entre comillas, que se vive. Los niños tienen más responsabilidades debido muchas veces a la pobreza en la que se vive. Se ponen a trabajar desde pequeños a los niños, etcétera. Entonces, eso, además de que por los derechos de la niña se dice que es malo, sí va generando a la par de eso muchas habilidades y capacidades en estos niños, que podrían tener más habilidades para emprender que los niños de la ciudad que han sido no expuestos a estas actividades físicas. Porque sí hay una diferencia entre la estimulación. Los niños de la ciudad, hijos de familias integradas o de más capacidad económica, puede ser que tengan más estimulación para desarrollar ciertos aspectos
que tienen que ver con las habilidades de análisis y capacidades psicológicas o mentales, como el aprendizaje y el conocimiento, que los niños del área rural. Entonces, ahí hay una compensación. Pues eso, pues, quienes no tuvieron esa oportunidad, no tuvimos la oportunidad de que de pequeños nos hayan expuesto o puesto a hacer ciertas cosas, puede ser que nos vaya a costar un poco. Erickson, otro psicólogo que se llama Erik Erikson, él hasta pone una edad, dice que los niños que entre 1.5 años y 3 años fueron ayudados o estimulados a tomar decisiones propias y de hacer cosas solitos. Es decir, esos niños que de 3 años se les enseña a ya no usar pañal, a hacer ciertas tareas del hogar, a decidir por sí mismos en ciertos momentos. Es decir, niños que son estimulados a eso. Estos niños son los que van a tener más capacidad empresarial que los que no estuvieron involucrados o llevados a esas tareas. Entonces podríamos concluir que desde la psicología se habla de las personas, de los niños independientes, responsables de sus actos, para hacer ciertas cosas, son los que desarrollan un sentido de ser independientes, y esto en el futuro les va a dar a ellos una potencialidad para ser emprendedores. Ahora bien, no nos sintamos mal, es decir, si ahorita nosotros hacemos un análisis introspectivo y decimos, bueno, yo no tuve esa oportunidad, yo nunca de niño tuve la oportunidad de enfrentar y tomar decisiones, no se me presentaron esas oportunidades, es probable que yo no tenga esa capacidad. Entonces, hay una buena noticia. Las investigaciones psicológicas nos fueron dando información de que nunca es tarde para emprender, nunca es tarde para tener desarrollado esos 4 elementos que ustedes van a hacer en su análisis propio para tener el desarrollo de su capacidad empresarial. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que el cerebro es moldeable, la elasticidad mental no es estática, no es dura. Nuestra capacidad mental se puede modelar y puede crecer, puede cambiar con el tiempo. Es decir, si nosotros le ponemos atención a nuestras acciones y a nuestras actitudes, si nosotros somos conscientes y nos vamos conociendo cómo somos, como las 4 preguntas que les hacía hace un momento, y gradualmente vamos a ir tomando decisiones, vamos a ir haciendo cambios y vamos a ir generando otras conductas, otros conocimientos, otras habilidades o potencializar las que ya tenemos, y vamos a poder llegar a tener esa capacidad empresarial de la que estamos hablando. Bueno, entonces vamos a dejar aquí la clase de los jóvenes de la sociedad guatemalteca retomando. Vamos a tomar un tiempo para que ustedes puedan hacer una reflexión, un análisis autoanálisis, mejor dicho, si se sienten parte de Guatemala. Allí van a descubrir cómo está su sentido de pertinencia en cuanto a sentirse parte de Guatemala y de poder contribuir, de poder tomar decisiones, de poder aportar, de poder participar en las dinámicas que se dan. Pregunta número 1. Entonces, ¿nos sentimos parte de Guatemala? ¿Tenemos desarrollado el sentido de pertinencia? Ustedes sabrán cómo están. Entonces, escriban eso en un párrafo y vamos ahorita con la segunda pregunta. El sentirse parte de un país, de una comunidad grande como Guatemala, nos permite también ser emprendedores, porque en la medida que yo me sienta parte y sepa que yo tengo derechos, responsabilidades, voy a querer participar activamente en la dinámica comunitaria, social, económica, que me beneficia a mí como familia, como persona, y también beneficia a mi comunidad porque yo voy a prestar un servicio. Entonces, el sentirse parte, el tener sentido de pertinencia, me permite ser emprendedora. Para ser emprendedora, yo tengo que ver cómo están mis 4 elementos de mi capacidad o habilidad para poder emprender. Entonces, la segunda parte es
analizar cómo estoy yo en cuanto a mi capacidad de análisis para poder emprender. Yo voy a pensar en un emprendimiento. He desarrollado la capacidad para investigar, para analizar, para ver cómo está el diagnóstico donde yo quiero crear mi microempresa o mi emprendimiento, cómo está esa capacidad. Me faltan herramientas, ya tengo las herramientas, ¿cómo estoy? ¿Cómo estamos ahí? Eso es lo que tienen que primero contestarse. Luego, el sentido de la efectividad. ¿Soy capaz de hacer algo útil y que vaya a ser un producto bueno, útil, y no un producto mediocre que no va a servir y que me va a hacer fracasar mi empresa? El sentido de la efectividad, ¿cómo lo desarrollé? El trabajo en equipo y la perseverancia, son 4 cosas. Esas 4 cosas deben responderlas y ahí tienen ya resuelta su tarea para subir a la plataforma y ya la semana libre para hacer otras tareas. Bueno, entonces aquí terminamos la clase de hoy, que dura media hora. Les quedan 10 minutos para terminar su tarea. Nos vemos el siguiente domingo.